A todo el mundo, a todas y a todas. Bienvenidas al segundo webinar de la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona. Esta vez nos hemos reunido para hablar de las transformaciones post-confinamiento y ahora qué. Y tenemos a algunos compañeros que ya han visitado la cátedra, otros no, pero que os los presentaremos enseguida. Primero de todo, queremos dar la bienvenida a todos los que nos acompañáis. Sabemos que lo hacéis de diferentes comunidades autónomas y, en particular, un abrazo a los compañeros de Chile y de México, que sabemos que nos estáis acompañando. Y esto pues, nos hace contentas. Voy a presentar a Núria Terribas, que es la moderadora de este webinar. Núria es licenciada en Derecho, es jurista especializada en bioética y es la directora de la Fundación Víctor Grífols y Lucas y de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Núria cuenta con un largo recorrido en el campo de la ética y de la bioética, asesorando a diferentes organismos, participando en diferentes comités y es un placer tenerla de nuevo en una de nuestras actividades. Así que sin más, Núria, te paso la palabra. Gracias por acompañarnos. Todo tuyo. Gracias a vosotros desde la cátedra, de cátedra a cátedra, un placer colaborar. Las colaboraciones interuniversitarias siempre son un placer porque es una forma de compartir conocimientos y además con un tema tan interesante y con unos ponentes de tanto nivel como los que vamos a escuchar esta tarde y en un tema que nos preocupa a todos porque hemos vivido semanas realmente muy duras que quizá nos han permitido pocos espacios para la reflexión y el debate, precisamente porque nos arrollaba el poder solucionar los problemas que toda la crisis nos generaba día a día con la intensidad que lo ha hecho. Y a pesar de eso, pues desde el ámbito académico intentamos buscar esos espacios para poder hacer un parón de reflexión y de análisis sobre algunas cuestiones, ¿no? Esto es lo que pretendemos hoy con este segundo webinar y que además lleva por título esto, ¿y ahora qué? ¿No? Es decir, toda esta experiencia tan brutal que estamos aún viviendo, aunque estamos ya de bajón, nos tiene que llevar a plantearnos si son las cosas mejorables, si habrá cambios, si debería haberlos, cómo deberían ser y un poco esa es la idea que tenemos esta tarde. Lo haremos con tres ponentes, como os decía, que es un placer presentaros. Lo presento rápido porque tenemos un tiempo pautado y antes de darles la palabra a ellos, os diré que las preguntas que tengáis, las intervenciones que queráis hacer, cuestiones, las hagáis a través del chat que la plataforma Meet tiene a disposición. Desde la organización iremos seleccionando estas cuestiones y cuando terminen la exposición, los ponentes a los cuales yo les haré un par de preguntas, entonces les trasladaremos vuestras cuestiones. Con lo cual, todo el mundo, por favor, tener cerrado cámara y micrófono para que no haya interferencias y todos podáis escuchar bien a los ponentes, que es lo que realmente nos interesa. ¿Quién nos hablará en estos próximos minutos? Pues, en primer lugar, Javier Segura del Pozo. Javier es un médico de familia, es un médico salubrista, como les gusta decir a los profesionales que son del ámbito de la salud pública y que ese ámbito de especialización les da un carácter distinto. Yo conozco muchos médicos salubristas a quien les gusta poner énfasis en eso, ¿no? Javier es uno de ellos, además es máster en salud pública, es máster también en epidemiología aplicada y una persona que ha tenido muchos ámbitos de responsabilidad y en el caso actual que está en el Ayuntamiento de Madrid, pues evidentemente ha vivido una experiencia en directo como ha sido la de la Comunidad de Madrid muy dura en esta crisis. Gracias, Javier, por estar con nosotros hoy. En segundo lugar, nos hablará Mariona Rostullet i Tallada. Mariona es diplomada en enfermería, pero más allá de su formación inicial como enfermera, pues es una persona que se ha formado en dirección de alta gestión. Es en este momento directora técnica y operativa de SUMAR, una institución de servicios públicos de acción social de Cataluña y muy buena conocedora de primera mano de toda la problemática vivida en el ámbito de residencias, en el ámbito social y sociosanitario en estos días, que ha sido francamente duro y su visión nos interesa mucho. Gracias, Mariona, por estar aquí. Y en tercer lugar tendremos a Javier Padilla Bernaldez. Esta tarde va de Javieres. Tenemos aquí a dos Javieres de alto nivel. También es médico de familia y comunitaria como especialidad, pero una persona también que se ha centrado en su conocimiento en el ámbito de salud pública
pública y también en gestión sanitaria y economía de la salud. Y además Javier es un activista, yo diría, de los que están siempre ahí en la palestra, porque además lidera el colectivo Silesia y es divulgador también de todos estos temas, tanto en medios de comunicación de amplio alcance como en revistas especializadas de nuestro entorno de tema médico. O sea que desde esa visión también del profesional que quiere cambiar las cosas y tiene iniciativa para ello con este colectivo Silesia que gestiona, pues nos dará también una visión interesante. Sin más, les damos la palabra a ellos. Tienen unos 5 minutos cada uno para hacernos su primera aproximación sobre la perspectiva que a cada uno le hemos pedido y luego yo les trasladaré algunas cuestiones para profundizar. Y la tercera parte, como os decía, será el chat participativo con todos vosotros que estáis ahí escuchando. Javier Segura, por tanto, es tu turno cuando quieras. Os iré avisando si vemos que se alarga mucho la exposición porque hay que ajustar tiempos. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Es un placer volver a estar con todas vosotras. La última vez que estuve en la cátedra estuve hablando sobre el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados y hablaba sobre esta dinámica entre el mundo productivo y el mundo reproductivo. Yo creo que la pandemia y el confinamiento ha supuesto parar de pronto el mundo productivo y el mundo reproductivo ha sido el protagonista principal. Por lo tanto, yo creo que si tenemos que resumir qué ha significado la pandemia es que nos hemos hecho conscientes de muchas cosas. Yo las he resumido en 11 puntos que voy a intentar muy rápidamente plantearlos, ¿no? Lo primero es que yo creo que somos más conscientes de nuestra vulnerabilidad, es decir, vulnerabilidad frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a la pérdida de empleo, frente a muchas cosas. Yo tengo que confesar que yo he pasado miedo. Yo soy un sesentón y los sesentones creíamos que los 60 eran los nuevos 50. Y sin embargo, a mí, a los de mi generación, nos ha puesto ante el espejo de la fragilidad de esa estupenda esperanza de vida que nos esperaba, ¿no? Además, por supuesto, de la necesidad urgente de buscar una alternativa al modelo de residencias de mayores que supongo que Mariana lo desarrollará después. También yo creo que somos más conscientes de nuestra interdependencia, ¿no? Somos dependientes para los cuidados, entre los allegados, entre los profesionales. Somos más conscientes de nuestra dependencia económica, ¿no? Yo creo que no hemos sido nunca conscientes de lo importante de tener un supermercado en el barrio dotado. Dábamos por supuesto que eso existía, ¿no? Entonces la dependencia de una cosa tan básica como las cadenas de producción y distribución de alimentos está ahí. Y también hemos sido conscientes de la dependencia que tenemos, por ejemplo, para el acceso a material sanitario esencial, como las mascarillas, los EPIs, los ventiladores mecánicos o las pruebas de PCR, que probablemente nos haga replantearlos, por ejemplo, la necesidad de tener una industria nacional o estatal de producción. Yo supongo que Javier luego desarrollará algo este punto, ¿no? El tercer punto es que yo creo que hemos sido también conscientes del valor de la proximidad. Hemos estado confinados y era muy importante para nosotros tener un vecindario bien dotado, con buenas infraestructuras, con zonas verdes, cuando nos han dejado salir a disfrutarla, con carriles bicis, con aceras anchas, pero también el valor de la proximidad en el sentido de tener un vecindario solidario que nos apoyara. Ahí está otra vez la reivindicación de la ciudad de los 15 minutos, ese proyecto de la Alcaldía de Madrid, de la Alcaldía de París, que refuerza el valor de esa proximidad. Y también en este sentido, yo creo que hemos sido muy conscientes del valor del espacio público. El espacio público como un bien que compensa las diferencias y las carencias, mejor dicho, de la vivienda, del espacio privado. Creo que igual que la sanidad y la educación pública benefician especialmente a los que tienen menos acceso a la sanidad o la educación privada, en la calle, el parque o la plaza son especialmente apreciados para aquellos que no tienen viviendas confortables. La inequidad de la vivienda se ha hecho muy patente en este confinamiento, ¿no? Y también, bueno, hemos vuelto a ver que el espacio público es un espacio importante para las relaciones comunitarias. Las redes comunitarias que se formaron vieron limitado de forma importante sus acciones por no tener acceso a ese espacio público.
El quinto punto yo creo que es el teletrabajo, ¿no? Los pros y los contras del teletrabajo, ¿no? Por una parte, teletrabajar ha sido un privilegio. Ahí hay un estudio de los Servicios Sociales de Madrid que hablan de una gradación social clara del acceso al teletrabajo, dependiendo de la clase social, pero también ha sido un descubrimiento, ¿no? Hemos descubierto que se pueden hacer muchas cosas desde casa que antes las hacíamos desde la oficina. Y eso va a tener sus consecuencias, es decir, va a ser algo bueno, pero también el teletrabajo ha sido un riesgo de mayor explotación, especialmente en el caso de las mujeres, que esa doble jornada famosa la han tenido que hacer en el mismo escenario y además en el mismo tiempo. El sexto punto es el valor de los trabajadores esenciales pero precarizados. Nos hemos dado cuenta también que profesiones, ocupaciones que no son las más apreciadas en nuestra sociedad, como cajeras, reponedoras de supermercados, limpiadoras, riders, agricultores, recolectores, transportistas, cuidadoras de personas mayores o discapacitadas, resulta que son fundamentales, son tan esenciales como los trabajadores que han sido muy valorados, como los sanitarios que trabajaban en UCIs, etcétera, etcétera. Por supuesto, el valor de la sanidad pública y de los servicios públicos en general, incluyendo, bueno, yo tengo un hijo que es profesor en un instituto y la educación pública se ha volcado en la teledocencia y también la tendríamos que reivindicar, y ha estado preocupado por la brecha digital, ¿no? Un tema importante que lo he mencionado antes, hemos sido conscientes del valor de las redes comunitarias. Los que siempre hemos llevado la bandera de lo comunitario no ha sido un descubrimiento, pero hemos descubierto que debemos exigir servicios públicos fuertes a nuestras administraciones, pero que debemos estar preparados por si acaso el Estado nos deja tirados o tiradas, ¿no? Y tenemos que pensar siempre en la autoorganización de la ciudadanía, porque, como sabemos, los que trabajamos en lo comunitario, lo común no siempre es sinónimo de lo público, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ya 3 puntos finales. Saber que, bueno, en esta situación de amenaza, de ese miedo fuerte o más o menos fuerte que hemos vivido, hemos visto que han aflorado las pulsiones, ¿no? Las pulsiones más diversas, ¿no? Desde las pulsiones más individualistas, más autoritarias, ahí está la figura del policía del balcón, ¿no? Las pulsiones más xenófobas, las más sectarias, las más demagogas, pero también las más solidarias, las más altruistas, las más propias de la ética del cuidado, ¿no? También hemos visto que la vida pública nuestra estaba polarizada antes y ha seguido y se ha polarizado aún mayor. Es decir, hemos comprobado como el diálogo argumentado, la creación de consenso es muy difícil ir más allá de las burbujas tribales, informativas y de opinión, y las dos Españas machadianas han tenido más presencia que nunca. Y finalmente quería acabar con un tema que creo que es muy importante, que tiene que ver con el carpe diem y con el tiempo, ¿no? No sé cómo lo habéis vivido vosotros, yo lo he vivido como que el tiempo ha tenido otro sentido durante estas semanas, ¿no? A veces se me iba muy rápido y a veces el tiempo se me iba más lento, con más tiempo para reposar, para reflexionar, para leer, para hablar con los familiares y amigos. Hemos fundido las videoconferencias, las diferentes aplicaciones. Creo que hemos vivido más al día, le hemos tenido que darle menos importancia al mañana, hemos tenido que posponer todos nuestros planes, nos hemos dado cuenta que todos nuestros planes se pueden ir a tomar por saco, con perdón, desde la vida, el trabajo, las relaciones, y nos hemos dado cuenta que lo importante es cuidar lo importante, ¿no? Y bueno, esa yo creo que sería probablemente la lección que me gustaría que quedara más para el posconfinamiento. Pues estupendo, estupendo, Javier. Muchas gracias por acotarte en el tiempo y además esos 11 puntos yo creo muy claros. Nos han permitido además ya ir apuntando cosas para luego el debate. Damos la palabra ahora a Mariona Rostullet, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oye bien? ¿Sí? Sí, Mariana, sí. Sí, perfecto. Vale, muy bien. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Mirad, antes de nada voy a hacer una pequeña introducción de un poco quiénes somos, muy brevemente, y voy a entrar ya un poco en
el guión que tengo estipulado. Nosotros somos Sumar, como ha dicho Nuria, somos una empresa pública que estamos especializados en gestión de centros de mayores, residencias y centros de día. Tenemos un total de 45 centros repartidos en Cataluña, básicamente, pero en toda Cataluña. Y somos una empresa pública. Se nos conoce un poco en Cataluña porque hemos diseñado un modelo de intervención un poco diferente en nuestras residencias, que es el modelo de atención centrado en la persona, que nosotros hemos hecho un poco nuestra propia marca, y en catalán es el tu decideixes com vols envellir, el tú decides cómo envejecer. Este método de intervención en nuestros centros es el que pone el usuario en el centro. Y cuento esto porque nosotros hemos vivido un drama, como mucha gente seguramente, pero hemos sufrido muchísimo. De los 45 centros que tenemos, en concreto tenemos 2 que hemos tenido un foco altísimo de coronavirus y se ha muerto mucha gente, se nos han muerto también trabajadores. Por lo tanto, es un momento muy, muy, muy complicado. A mí se me hace un poco difícil en estos momentos ya, para mí es muy pronto cuando se me hace la pregunta de ¿ahora qué? Para mí es muy pronto porque aún estamos muy metidos en todo esto. Sí que ha bajado la intensidad de la pandemia, pero aún estamos muy adentro porque nos pasan aún muchas cosas. Tenemos una residencia que tenemos, por ejemplo, usuarios que se han vuelto a infectar, que ya estaban limpios, que ya estaban y hemos vuelto a empezar. Por tanto, es un poco pronto para contestar determinadas cosas. Pero sí que yo hoy quería apuntar a 2 cosas muy, muy concretas. Mucha gente me pregunta a mí, Mariona, ¿y ahora qué va a ser de las residencias o si requieren un cambio de modelo? Yo cuento siempre, antes del coronavirus, yo pienso que en España, pero sobre todo en Cataluña, ya teníamos, la gente que trabajábamos en esto y trabajamos en esto, ya teníamos muy claro por dónde tenían que ir las residencias. En Cataluña hay unos inspectores, un departamento muy enfocado a poder poner el usuario en el centro, en trabajar en estos modelos que están muy, muy de moda, que es la atención centrada en la persona. Y el sector estaba muy convencido de que todo tenía que andar hacia este modelo y que las residencias son un recurso social y no sanitario, y que las residencias es la casa de la gente mayor y que esta gente mayor tiene que poder envejecer igual como ha vivido, que los modelos actuales de las residencias seguramente están muy militarizados. Es una relación muy jerárquica de la directora que sabe lo que necesita el usuario con un uniforme y que le dice al usuario lo que tiene que hacer. Tenemos unos usuarios que vienen de una guerra y de una posguerra y que tienen muy claros sus deberes y no tan claros sus derechos, pero los clientes, los nuevos usuarios que se acercan a nuestras residencias no van a permitir que los tratemos de la misma forma que lo hacemos ahora. Por eso había este lema en el sector de que teníamos que atender de una manera diferente a nuestros mayores. Y esto estaba muy consensuado. Con el coronavirus, yo la aportación que quiero hacer hoy es que con toda la pandemia no tenemos que modificar esto. Esto no tiene que estar otra vez en debate. En todo caso, las residencias tienen que replantearse el modelo sanitario dentro de las residencias. No sé si me estoy explicando. El modelo de intervención es el mismo que antes. En todo caso, la parcela sanitaria es la que tenemos que revisar. Y en este sentido, desde mi opinión, pasa esto tenemos que hacer 2 cosas. Tenemos que buscar esta integración social y sanitaria que ya mucha gente se llenaba la boca, se omplía la boca, que digamos en catalán de esto, pero que nunca pasaba, porque ¿qué pasaba? Que en las residencias la gente mayor tiene que disponer de la misma historia clínica entre salud y servicios sociales. Cosas tan básicas como estas es la que han hecho que esta pandemia, pues el 25% de los muertos en Cataluña sean en residencias.
tenemos que hacer que la sanidad universal, que los médicos y las enfermeras de la atención primaria entren a las residencias, se acerquen a las residencias, toquen a nuestros abuelos y les pregunten. Y no tiene que ser un médico de fuera, que no tenga acceso al programa informático de la atención primaria de nuestros médicos y por lo tanto generamos una fractura, un gap en este proceso. Esto es la clave, una cosa tan básica para mí, esto es la clave. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que buscar, segundo apunte, tenemos que buscar entre el equilibrio entre la atención y la intimidad. Como he dicho antes, no queremos ni tenemos que convertir las residencias en hospitales, pero sí que las residencias tienen que estar más medicalizadas. Precisamente para conseguir que nuestros mayores vivan bien y vivan como se merecen en las residencias y que sientan que eso es su casa, tienen que poder tener el mismo servicio que podría tener mi madre desde su casa. Es decir, una persona mayor que vive en domicilio tiene unos servicios y son estos los que tienen que disponer gente mayor que vive en residencias. Solo de esta manera, garantizando esta continuidad, este traspaso de información entre su historia clínica, su historia de vida, que se mantiene en las residencias, solo de esta manera, que se consigue esto en esta integración social y sanitaria, podremos continuar en este modelo de poner el usuario al centro, podemos centrarnos en que nuestros mayores puedan vivir según su historia de vida y según sus preferencias. Si no planteamos todo el modelo sanitario de las residencias sin cambiar la mirada de las residencias, esto no nos permite poder avanzar en modelos que puedan atender a las nuevas generaciones de gente mayor. Las nuevas generaciones de gente mayor no quieren ser atendidos solo según sus necesidades. Tener la gente comida, limpia y con buen aspecto en las residencias, esto ya no es suficiente. Tenemos que poder ofrecerles un modelo de envejecimiento muy centrado según sus preferencias. Y esto solo se consigue si las parcelas sociales y sanitarias de los centros de mayores están bien apuntalados. Y la parte sanitaria ya se sabía mucho antes del coronavirus que no estaba bien resuelta. Y el coronavirus lo ha puesto en evidencia. Podría extenderme mucho más, Nuria, pero por mi parte yo creo que un poco es esto. Perfecto. Las ideas Perfecto, Mariana. Creo que has sentado las bases de esta parte del problema que realmente luego podremos discutir porque yo creo que está ahí el meollo del tema. Vamos a dar la palabra ahora a Javier Padilla para que como tercer interviniente nos haga su aportación. Javier, cuando quieras. Muy buenas a todos y todas y muchísimas gracias a la cátedra por la invitación. Espero que se me oiga bien poniéndome aquí el micrófono delante y cerquita. Voy a hablar un poquito respondiendo al título de lo que es la mesa, el webinar, ¿no? De transformaciones por confinamiento y ahora qué, desde la mirada de lo que sería el sistema sanitario. Y principalmente me voy a centrar en 3 puntos principales. El primero es que creo que si queremos analizar lo que es lo que ha supuesto la crisis del coronavirus de cara a cuáles son los valores en juego que se han puesto en él. Como bien ha dicho Javier, creo que uno de los fundamentales es interdependencia y creo que una de las frases que mejor resumiría esto es una que decía Ed Young, el periodista estadounidense, que decía que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, ¿no? Creo que dentro de esa frase podría recogerse perfectamente y es una interdependencia que no simplemente vale para los momentos de crisis. No puede ser que cuando la crisis pase volvamos a la más drástica situación de individualismo, sino que es una interdependencia que tiene que quedarse para después. Y luego una segunda característica fundamental que está más relacionada con el tema de la desigualdad, ¿no? Un mantra que se repetía al principio era que el virus no entiende de clases sociales, pero creo que sí que podemos tener muy claro que el virus puede no entender, pero el nivel de exposición al contagio, a la infección, a la transmisión, sí que entiende de forma clara, ¿no? De tal modo que cualquier cosa que pensemos de cara a futuro tiene que verse atravesada por esta situación de interdependencia y por esta necesidad de mantener una mirada de desigualdades sociales en las políticas y en las reformas que se lleven a cabo. Entonces, ¿qué hacemos con el sistema sanitario?
podríamos tener la tentación de aumentar el número de camas de UCI hasta el infinito, de aumentar el número de camas hospitalarias hasta la media de la Unión Europea o hasta los niveles de países como Hungría o como Alemania. Pero yo creo que, bueno, una vez pasado el momento más agudo, lo suyo es pensar qué tipo de sistema tenemos y cuál es la respuesta que podemos dar desde él. Creo que uno de los puntos fundamentales está relacionado con fortalecer lo invisible, otro con flexibilizar lo rígido y otro con aumentar la autonomía. ¿Qué quiero decir con eso? Fortalecer lo invisible básicamente va de esa salud pública que en el año 2011 se dotó de una Ley General de Salud Pública, que después se metió en un cajón, que no se llevó a cabo ningún tipo de desarrollo normativo en un porcentaje muy importante de todo lo que recogía y a la cual ahora se está pidiendo infalibilidad a la hora de detectar, predecir, diagnosticar, enarbolar una respuesta y mantener un control y tener unos sistemas de información que sean útiles, rápidos y fiables. Todo eso, que más o menos venía mejorado en un cuerpo legislativo que teníamos, se metió en un cajón y no se le dio ningún tipo de desarrollo. Creo que eso es una cosa que tenemos que tener muy clara. Pero no solamente una salud pública encaminada a la detección de enfermedades transmisibles. Una salud pública que también esté desarrollada en el ámbito de la evaluación de impacto en salud, en el ámbito de la fiscalidad saludable, en todos aquellos lugares, en todos aquellos aspectos que están más relacionados con lo que son la carga de enfermedad habitual de nuestra sociedad. La sociedad que tenemos sigue siendo una sociedad en la cual las personas desarrollan múltiples patologías crónicas que las tienen durante largo tiempo. No hemos vuelto a una sociedad de enfermedades infecciosas agudas. Tenemos una sociedad vulnerable a este tipo de enfermedades infecciosas agudas, pero en lo cual el día a día sigue siendo lo otro, ¿no? Luego, el segundo aspecto creo que tiene que relación, por un lado, con la atención primaria como, digamos, como punto sobre el que pivote la interrelación con trabajadores sociales, con centros sociosanitarios, con la atención hospitalaria, pero que en términos más generales podríamos pensarlo en la construcción de lo que podríamos llamar un Servicio Nacional de Cuidados o un Servicio Nacional Sociosanitario que principalmente fuera encaminado a esa integración que comentaba antes Mariona, sociosanitaria, que claramente ha quedado, vamos, que ya se venía mucho tiempo hablando, pero claramente ha quedado en evidencia que no es que sea adecuado, sino que verdaderamente es una necesidad a la que no podemos renunciar. ¿De qué manera se enarbole? ¿De qué manera se haga sin que lo sanitario fagocite lo social? Porque lo sanitario tiene una gran capacidad para fagocitar lo social, especialmente lo hospitalario tiene una gran capacidad para fagocitar todo aquello con lo que interrelacione. Pues cómo lo hagamos será de la forma en la que se juegue todo esto, ¿no? Un tercer aspecto que tendría que ver con flexibilizar lo rígido. Y aquí me quiero referir al tema de aumentar el número de camas de UCI. Bueno, pudimos ver cómo las diferentes comunidades autónomas hicieron una flexibilización de sus infraestructuras, multiplicando por 2 o por 3 el número de camas de UCI que tenían en un momento de crisis. De acuerdo, pues a lo mejor hacia lo que tenemos que ir no es hacia hospitales que tengan unos niveles de infraestructura mucho más elevados en términos generales, sino que tengan la capacidad de transformar la infraestructura que tienen en las necesidades que van teniendo en cada momento. Si miramos cuál es el número de camas de los diferentes países de Europa, sabemos que Suecia, Italia o España y Reino Unido son los países con menos número de camas por habitante. No es una casualidad que los 4 sean países tipo Sistema Nacional de Salud. En nuestros sistemas, el déficit de cama es una característica, no es un problema. Lo que tenemos es que ver qué tipo de respuestas vamos a dar con nuestro sistema para poder adecuarnos a esto, ¿no? Y por último, el último aspecto, porque ya han dado los 5 minutos, creo que a la hora de ver qué medidas ponemos en práctica, tenemos que tener mucho cuidado, y estoy hablando ya más puramente en el ámbito de las medidas que vamos a poner en práctica a día de hoy, desescalando en este impasse entre que si hay o no vacuna, pero sigue habiendo riesgo. Tener mucho cuidado en el equilibrio entre realizar medidas que mantengan la seguridad y la protección de los profesionales, pero a la vez mantengan la accesibilidad de la población. Yo trabajo en atención primaria, yo trabajo en un centro de salud, y estoy viendo cómo ahora muchas de las medidas que estamos poniendo a cabo para intentar protegernos los profesionales están muy relacionadas con la teleconsulta, muy relacionadas con la distancia física, muy relacionadas con que el teléfono sea un filtro de toda demanda, pero sabemos que eso, al fin y al cabo, supone poner barreras en la accesibilidad de la población. Sabemos que supone poner barreras en la accesibilidad de la población, especialmente de la población más vulnerable, de esa población que cuando le devuelven la llamada tiene las llamadas restringidas porque no tiene saldo y no ha pagado el saldo en no sé cuánto tiempo. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de que hay que ser capaces de protegerse haciendo que esa distancia física no sea una distancia realmente social. Y nada más. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier. Creo que también has puesto unas cuantas por las IES y vamos ahora a esa parte más de debate. Empezaremos, como decía, planteándoos yo alguna de las cuestiones que además vienen al hilo de lo que habéis ido diciendo, aunque las preguntas las pensé previamente.
A ver, Javier, tú hablabas de los cambios en las actitudes de las personas, ¿no?, observadas durante todas estas semanas, ¿no? Cambios muchos en positivo, la solidaridad, la capacidad de adaptarse, el valorar las pequeñas cosas, el saber que te puede cambiar la vida en un momento dado. Pero la pregunta es, ¿realmente seremos capaces de sacar esa lección aprendida y cambiar nuestra forma de proceder cuando todo vuelva a su cauce, más o menos? Porque yo soy algo escéptica en este sentido de que quizá no todo el mundo sabrá hacer esa reflexión, es decir, a partir de hoy, con lo que he vivido, voy a cambiar mi forma de enfocar mi vida, ¿no? No sé, ¿tú realmente eres optimista en este sentido? ¿Crees que, por ejemplo, el teletrabajo que mencionabas, vamos a saber aprovechar lo bueno y no abusar de lo malo? Esa es un poco la duda, ¿no? Yo creo que la pregunta que haces, Nuria, es la pregunta del millón. Y en ese sentido yo solamente puedo contestar, no sé, casi desde el perogrullo. Es decir, yo creo que hay como 3 escenarios posibles, ¿no? Hay un primer escenario que es el que, a pesar de que hemos pasado tantas cosas y se nos ha pasado tantos por la cabeza, al final pasa el tiempo y no pasa nada. Es decir, sería el escenario en el que, no sé si se corresponde con el que tú llamas pesimista, ¿no?, en el que se nos olvida todo y volvemos a la normalidad. La nueva normalidad, se le quita la palabra nueva a lo largo del tiempo y vuelve a la normalidad de siempre, ¿no? Y luego hay otros 2 escenarios en el que yo creo que uno es mejor y otro es peor, ¿no? Peor todavía, ¿no? El peor todavía es el que saldremos más egoístas, ¿no? Saldremos más egoístas, en el que el sálvese quien pueda va a estar más presente, en el que vamos a estar más encerrados en nuestras tribus, culpando de la pandemia a la otra tribu, ¿no? Tirando más, como tú dices, de la telecompra, por ejemplo, ¿no? No tú hablas del teletrabajo, pero la telecompra, muchos hemos descubierto la telecompra, ¿no? Y vete a saber si a partir de ahora se tira más de la telecompra y ahogamos aún más el comercio de proximidad, por ejemplo, ¿no? O ahora se vuelve a reivindicar el uso del vehículo privado, que es contaminante, pero que es protector. Vaya usted a saber si ahora el teletrabajo sirve para que nos exploten más todavía, estemos en casa poniendo nuestros medios para trabajar, o que la relación laboral sea cada vez más líquida, ¿no?, en el sentido de que tengamos los empresarios y las fuerzas financieras aprovechen esta difícil situación económica para volver a precarizar salarios, precarizar condiciones de empleo, recortar servicios públicos, siguiendo lo que hemos vivido en otras crisis, que es privatizar los beneficios en épocas pandémicas y socializar las pérdidas en las pospandémicas o poscrisis, ¿no? Y la que a mí y a ti supongo que nos gustaría, a todos, ¿no?, que es la positiva, es que en vez de salir más egoístas, saldremos más cuidadosos, ¿no? Más cuidadosos con los servicios públicos, incluyendo incluso la salud pública, que hasta ahora, que mucha gente lo ha descubierto también, la existencia de salud pública, se han hecho especialistas en salud pública, en las redes, ¿no? Que estemos más cuidadosos con la solidaridad con el vecindario, ¿no?, con la corresponsabilidad con los cuidados, ¿no?, aunque se ha visto en muchos sentidos que ha habido un paso atrás, pero muchos han aprendido a hacer ciertas cosas en casa que antes no las hacían, ¿no? O más cuidadosos con el espacio público, más conscientes sobre que necesitamos tener formas de vida y de consumo más sostenibles, dando más importancia a la comunicación, a la amistad, al amor entre los allegados, como han vivido y experimentado en esta, o lo que yo decía al final, a lo mejor salimos viviendo más el presente, ¿no? Cuidando más la dignidad de los empleos de esos recién descubiertos servicios esenciales, ¿no? Y miraremos de otra forma a la cajera o al rider que nos trae el producto que hemos pedido, ¿no? E incluso a lo mejor salimos al final cuidando ese debate respetuoso, esa empatía con el diferente, es decir, esa capacidad, tú que te gusta mucho este tema de la ética y del cuidado, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro por lo que hemos vivido, no lo sé, que cada uno escoja uno de los 3 escenarios posibles.
Yo creo que si preguntásemos en el foro todos optarían por el tercero, obviamente. Otra cosa es lo que luego nos vayamos a encontrar, ¿eh? Está claro, gracias. Mariona, tú explicabas un poco dónde ves tú el principal foco de dificultad, que ahora no es nuevo, obviamente. Llevamos años, décadas viviendo ese déficit de coordinación entre el ámbito social y el sanitario, y ahora se ha puesto de una forma manifiestamente muy dramática con ese porcentaje altísimo de muertes. Pero ¿realmente crees tú, sinceramente, con tu experiencia, por lo menos en el ámbito de Cataluña, que ahí va a haber un punto de inflexión? Porque en Cataluña quizá los que son de fuera no lo saben, pero el ámbito de competencias lo tenía el Departamento de Bienestar y Familia, y con la crisis del coronavirus y cómo todo esto se puso de manifiesto, Sanidad cogió las competencias en la gestión de las residencias. Esto fue en Cataluña. Entonces, ahora falta ver qué hacen a partir de ahora, y como Mariona decía, todavía estamos en ello, no hemos salido, ¿eh? Pero sí que podemos ya ver qué escenario creemos que se va a dar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí. Mira, para mí hay dos o tres cosas. Mira, las últimas reuniones e informaciones que nos llegan parece ser que nos confirman que volveremos a depender, las competencias volverán a servicios sociales. Para mí esto es una buena noticia, porque el orden natural de las residencias pienso que tienen que ser más una casa que un hospital, y por tanto depender de servicios sociales para mí tiene más sentido. Y también pienso que vamos en la buena línea, porque también en las últimas reuniones ya están planteando un nuevo modelo de cómo se van a coordinar los médicos de residencias con la atención primaria, y parece ser que todo apunta que el médico de residencia, sea el modelo contractual que sea, recibirá órdenes directas del médico de la atención primaria. Y el segundo punto es que van a poner el programa informático de atención primaria dentro de las residencias, ¿eh? Las residencias, la parte sanitaria de las residencias dependerá de la atención primaria. Esto es un muy buen indicador si pensamos que continuaremos dependiendo de servicios sociales. Por otra parte, esta mañana mismo a mí me han convocado desde El País. El País es el programa de atención interdisciplinar social y sanitario, que ya estaba en marcha antes de la pandemia, pero ahora urgentemente se nos vuelve a convocar para poder definir y aclarar un poco cuáles son las líneas de intervención, las maestras, para esta integración social y sanitaria. Por lo tanto, sí que están pasando cosas, aún seguramente de back office, pero están pasando cosas que apuntan a que todo, de momento, desde mi opinión, funciona bien. También pienso un elemento nuevo, que no tiene nada que ver con la pregunta que me has hecho, pero no hemos hablado del modelo arquitectónico. Y sí que apunto yo, y lo creo firmemente, que el modelo arquitectónico también condiciona mucho, y ha condicionado mucho la pandemia que hemos vivido, el ritmo de contagios y la masacre que hemos vivido en algunas residencias. Por lo tanto, pienso que hay deberes pendientes, que es sobre todo también definir desde la normativa cómo queremos que sean arquitectónicamente nuestras residencias. Esto pienso que es importante. Perfecto. Bueno, es un mensaje optimista el que nos lanza Mariona, porque parece que realmente en Cataluña, por lo menos, no sé la realidad de otras comunidades, pues hemos visto que hay que cambiar cosas. Si realmente vamos por ahí, mejoraremos y mucho. Javier Padilla, realmente de lo que tú nos has estado contando, esa parte más activista de poner sobre la mesa los déficits que realmente nuestro sistema tiene, ¿no? Tú hablabas de si la lección aprendida va a ser que vamos a tener que tener más camas de UCI, como tiene Alemania, o lo que hay que hacer es tener instituciones más flexibles para adaptarse a las necesidades de cada momento. ¿Realmente crees que nuestro modelo, que además con 17 comunidades autónomas cada una gestiona sus propios recursos y su propia infraestructura, ¿no?, será capaz de hacer ese cambio cuando venimos de un modelo tan hospitalocéntrico, de magnos hospitales enormes con cantidades de camas, y aún así con ese déficit de cama por miles de habitantes respecto a otros países? Porque eso implica hacer un cambio de mentalidad muy grande y una inversión, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo es que lo que creo es que no podemos dar respuestas a situaciones de crisis de salud pública
de forma hospitalocéntrica como si fuéramos un sistema sanitario que tiene en su fortaleza la dotación hospitalaria, ¿no? Los sistemas nacionales de salud no tienen un exceso de capacidad, como si supone en sistemas tipo seguridad social, como Alemania, Hungría, países sobre todo del centro de Europa, de forma que allí la demanda, la oferta no se satura con la demanda en situaciones de crisis como la nuestra, ¿no? En la nuestra, en el momento en el que hay un incremento de la demanda, como ocurrió aquí, en 2 semanas la cosa se saturó y en algunas comunidades llegó a colapsarse. Primero, los centros sanitarios acaban convirtiéndose incluso en un foco de transmisión, pero sobre todo el sistema se acaba parando, ¿no? Los sistemas tipo nacional de salud, como el nuestro, tienen que confiarlo todo a una situación de respuesta comunitaria, de respuesta lo más alejado del hospital posible, de respuesta en la que los servicios de salud pública tengan la fortaleza suficiente como para detectar, alertar, controlar. La atención primaria tenga la capacidad como para llegar a donde no tiene que llegar y seguramente si tuviéramos que señalar el gran problema de la atención primaria en toda esta situación ha sido su ausencia de las residencias, es decir, la interrelación natural de las residencias sociosanitarias con el sistema sanitario ha de ser vehiculizada por medio de la atención primaria. La atención primaria no ha estado ahí. La atención primaria no ha estado ahí, entre otras cosas, porque los servicios autonómicos de salud, en términos generales, no han querido nunca que estuvieran ahí y han querido que fueran, en términos generales, al menos en la comunidad en la que yo trabajo, que es la de Madrid, simples médicos y prescriptores y gente que tenía al paciente en un cupo, pero que no le daba una asistencia efectiva, ¿no? Entonces, ¿se va a cambiar esto? Pues hombre, yo creo que en el corto plazo no, y muy probablemente la respuesta que se vaya a dar en una segunda oleada pues sería una respuesta que estaría vehiculizada por otras circunstancias y no porque haya habido realmente un aprendizaje. Ahora bien, sí que sabemos que otros países que han pasado por situaciones epidémicas graves, tipo el SARS, el MERS, en países asiáticos, han tenido aprendizajes dentro del sistema que han hecho que se conformaran unas capacidades de respuesta que sí que se han visto, que se han puesto a cabo cuando hacía falta. Así que yo creo que en el medio plazo seguramente sí que aprenderemos, en el corto plazo no creo, porque para aprender hay que tener la capacidad de aprender y la capacidad de aprender no se tiene en situaciones de crisis. La capacidad y la voluntad, diría yo, porque a veces no hay ni siquiera la voluntad de aprender, ¿no? Una vez has salido del problema. Javier, otra cuestión para ti. ¿Tú crees, desde el punto de vista de la persona ciudadano, que somos conscientes de que hemos aceptado una limitación de derechos muy severa con el confinamiento, con el montón de semanas encerrados en casa, todo el mundo cumpliendo en aras a ese bien común que era el que había que proteger y, por tanto, proteger a los vulnerables y proteger, romper la cadena de contagios? Pero todos tenemos claro que eso debe ser la excepción y, por tanto, reivindicar de nuevo nuestros derechos. Se hablaba hoy de una convocatoria de manifestación que va a haber mañana para protestar contra el tema de Estados Unidos, ¿no? De este racismo tan visceral que estamos viendo que está ocurriendo allí. Bueno, realmente esos derechos que todos hemos aceptado, ¿son limitaciones excepcionales o algunos han venido para quedarse? Bueno, Nuria, yo creo que, no sé, ahí en Cataluña, donde yo vivo, el ciudadano o la ciudadana no creo que se hubiera quedado en casa durante todo este tiempo por obedecer al Estado, ¿no? Sino fundamentalmente por miedo, ¿no? Yo creo que esto ha tenido éxito porque estábamos muy asustados, ¿no? Y ahí más que yo creo que pensar que estaba el Estado o el gobierno, cuando digo el Estado, de todas las administraciones, limitando nuestros derechos, yo creo que lo que prevalecía era el derecho a la protección a la salud. Es decir, lo que queríamos precisamente casi es más Estado, en el sentido, queríamos tener un Estado que nos asegurara, por ejemplo, las cadenas de alimentación, el acceso a la alimentación cuando estábamos ahí confinados y que nos asegurara, por supuesto, los servicios sanitarios y en aquellos colectivos que eran más vulnerables, que no tenían esos bienes privados para pasar el confinamiento, que hubiera una compensación por parte del Estado, o sea, una ayuda, un colchón a aquellos que perdían el trabajo, que no tenían posibilidades de acceder a la alimentación, etcétera, ¿no? Luego, las limitaciones que ha podido haber a la movilidad, al acceso
al consumo, al ocio, ¿no? La verdad es que yo creo que en general se vieron como que estaban justificadas en esa primera época, como os decía, en el que estábamos todos muy asustados, ¿no? Lo que yo creo que a medida que ha bajado la curva epidémica y ha bajado la sensación de peligro, pues bueno, han aflorado voces, incluso en ruidos de cacerolas, ¿no? En el que reclaman más libertad, en el que se habla de gobierno tiránico, ¿no? Y en el que aparece como esa tensión entre la libertad individual y la libertad colectiva. Pero esa tensión yo creo que se ha conjugado diferente dependiendo de posturas ideológicas. Ha sido un emergente claro de las diferencias ideológicas, y luego también yo creo que lo que ha ido aflorando es una falta de pedagogía de la diferencia entre riesgo individual y riesgo colectivo, que a veces ha dado lugar a toda esta sensación de falta de derechos. Tenemos un ejemplo muy claro aquí en Madrid, que es la realización de test masivos en Torrejón de Ardoz, no sé si lo habéis oído hablar por ahí, a toda la población, en el que ha sido muy difícil explicar, por ejemplo, a mis vecinos y amigos por qué no tenía sentido, porque nos pasaba igual que cuando explicamos cuándo tiene sentido hacer cribados en la población, ¿no? Porque explicar la diferencia entre el riesgo individual y el colectivo, que es explicar también la diferencia entre el bien individual y el bien común, es complicado, ¿no? Y precisamente yo creo muchas veces esa sensación de intromisión del Estado, de tomar decisiones por el bien común, que limita tu libertad, ha tenido que ver con eso. Por eso, en todo caso, yo creo que lo que debería convertirse en norma es esa pedagogía, ¿no? Sobre esta diferencia entre lo común y lo colectivo. Es decir, y si queremos realmente avanzar en un tema muy importante que tiene que ver con los derechos, que es el de la equidad, ¿no? Es decir, si queremos avanzar en políticas fiscales justas, que aseguren ese derecho a todos, ¿no? Siguiendo ese lema que hablaba antes Javier Padilla, ¿no? De que o nos salvamos todos o no nos salvamos, pensar en esas políticas nuevas de urbanismo. Por cierto, Mariona, tienes razón en el tema de lo de la arquitectura de las residencias de mayores, deberían pensar también en si deben estar en nuestros barrios y si puede haber otro tipo de viviendas más humanas y más próximas a nuestro modo de vida, ¿no? Y bueno, es decir, la cuestión es si yo, más que ver un conflicto entre una intromisión intolerable del Estado en la libertad individual, es saber claramente qué postura tenemos como ciudadanos en ese dilema entre la necesidad de elegir entre el sálvese quien pueda o salvémonos todos juntos, ¿no? Está claro. Mariona, respecto a esto que hablábamos ahora no solo de la residencia, sino en general de cómo hemos focalizado en las personas mayores como grupo vulnerable al que proteger, y en aras a esa protección quizá les hemos desprotegido o vulnerabilizado más que nunca, ¿no? Les hemos privado, evidentemente, de las visitas de sus seres queridos, de sus familiares, aún a fecha de hoy. Hemos tratado por igual, por franjas de edad. Decía Javier al inicio, yo es que me siento, incluso tuve miedo, porque estoy en la 60 y resulta que estoy ya en la franja de riesgo, ¿no? Hemos marcado unos criterios iguales para todos. Se ha hablado de que la edad ha sido un criterio para determinar quién tiene acceso a un recurso o no, cuando esto realmente no ha sido del todo así, pero por lo menos en los medios así se ha visibilizado, la gente lo ha visto, así lo ha vivido, ¿no? Hemos quizá sido algo tiranos con las personas mayores en aras a la protección que nos parece que les queríamos dar. Yo ya lo he dicho un poco antes, pero hace mucho tiempo que pienso que el modelo actual de atención a la gente mayor genera un trato que a veces se acerca un poco al maltrato. ¿Por qué? Porque son modelos muy jerárquicos, a veces, ya lo he dicho también antes, un poco militarizados. Esto, yo pienso que la vivencia del COVID por parte de nuestros usuarios que vienen, también lo he dicho, de una guerra, de una posguerra, solo se entiende si tú lo sitúas aquí, porque pienso conmigo misma o con mis padres que yo les diga, mira, ahora te metes 15 días en una habitación, 3 semanas, no te vas a mover de aquí, no vas a tener visitas,
vas a comer a las horas que yo te diga, no te vamos a peinar, o sea, no, esto no se aguanta de ninguna manera. Pienso que no los hemos tratado bien porque el modelo ya genera, pero no la gente ni los trabajadores, el modelo de intervención actual es muy intervencionista, muy jerárquico y muy militarizado y tenemos que buscar modelos mucho más flexibles que pongan el usuario en el centro, donde se pueda prevalecer el proyecto de envejecimiento. Yo recuerdo algunas reuniones muy complicadas y tensas con las directoras de nuestros centros que había abuelos que les pedían que por favor deja que venga mi familia, déjame salir de la habitación, prefiero contagiarme, prefiero coger el coronavirus, prefiero morir de coronavirus, porque yo ya tengo 87, 90 años y aquí ya lo he hecho todo, pero por favor no me quites de mi familia o de mis rutinas o de mi día a día. Y ahora que en estos momentos en algunas residencias que ya somos verdes y que quiere decir que los podemos sacar ya de la habitación, hacen mucha pena estos abuelos porque ves que la soledad mata y esto la OMS hace poco que se ha dado cuenta y lo dice, la soledad mata. Y los ves muy tocados y muy tristes y no sabes, no lo hemos hecho bien seguramente, no lo hemos hecho bien, no sé cómo se tendría que haber hecho, pero sobre todo este modelo que lo has dicho tú, Nuria, de tratar a todo el mundo de la misma manera, y hace mucho tiempo se ve que esto ya está pasado de moda, completamente pasado de moda. Por lo tanto, ¿hemos sido un poco tiranos? Sí, seguro. Gracias, Mariona. ¿Hay alguna más pregunta en el chat que ahora os las voy a trasladar? La última que yo tenía para Javier Padilla, aunque un poco ya la hemos ido respondiendo entre tu intervención inicial y la respuesta que me diste a la primera pregunta, es si realmente, en el caso de que vuelva una nueva oleada, Javier, del coronavirus o otra pandemia de otro tipo, ¿no? Realmente estamos haciendo una planificación, si es un rebrote de lo que ya tenemos. ¿Hay una planificación, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? ¿Os consta que hay una planificación de medios, de recursos para que no estemos sin mascarillas, sin las EPIs, que haya la posibilidad de montar rápidamente no te diré un IFEMA porque no creo que fuese lo más deseable, pero bueno, un recurso para poder atender con urgencia casos de gravedad? ¿Se está planificando para que en unos meses podamos volver a tener otra situación crítica? La pregunta es para Javier Padilla. Javier. Sí, o sea, obviamente me gustaría decir que sí, pero al menos en la Comunidad de Madrid todavía no nos estamos preparando para el futuro porque estamos saliendo del presente. Y nuestro sistema sanitario está tremendamente adelgazado después de las últimas décadas y no tenemos capacidad para, digamos, para hacer las dos cosas en estéreo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo en esta semana sí que he estado revisitando un poco más un concepto en relación a cómo se preparan los sistemas sanitarios para crisis epidémicas, que es el concepto de resiliencia de los sistemas sanitarios, ¿no? Siempre hemos hablado de sostenibilidad en la última década, posteriormente parece que el término de moda pasó a ser el de solvencia de los sistemas sanitarios. Y el de resiliencia me parece que responde mejor a una situación actual porque es como tienen los sistemas la capacidad para responder ante algo que no están esperando y que es como un impacto muy gordo. Y los autores aquí destacan 5 factores fundamentales, ¿no? Que un sistema tiene que estar alerta. Bueno, pues ahora mismo sí que es cierto que los sistemas tienen más capacidad para estar alerta que lo que tenían antes cuando era una enfermedad que no conocíamos, no teníamos capacidad de testear a la gente en la atención primaria, etcétera, etcétera. Tiene que ser polivalente. Bueno, aquí el actor principal de la polivalencia sería la atención primaria, pero la atención primaria en muchos lugares ahora mismo está peor que lo que estaba antes, porque, bueno, los profesionales muy trabajados, profesionales que a lo mejor algunos están enfermos todavía, etcétera, etcétera. Tiene que ser autorregulada, que tenga la capacidad para seguir atendiendo el brote sin tener que parar todo lo demás. Yo creo que ese seguramente sea el punto crítico del sistema. Ahora mismo, ante una situación similar, habría que volver a hacer lo mismo de parar el sistema sanitario por completo para seguir atendiendo solamente COVID de forma monográfica. Tiene que ser integrado, que esta integración va un poco en relación con lo que decía Mariona previamente y obviamente estos pasos habrá que darlos en el futuro. Y tiene que ser flexible, que está muy relacionado con lo que yo decía previamente de flexibilizar lo rígido dentro del sistema. Dentro de estos 5 valores hay aspectos que ya se están trabajando, hay aspectos que creo que se trabajarán y hay aspectos que para ver cambios pues habrá que esperar unos cuantos años. Pero desde luego esto va un poco encaminado en la idea de tenemos que tener un sistema para seguir tratando aquello que sigue siendo lo más necesario en el día a día, pero que esté preparado para lo que pueda venir que no esperamos. Claro.
Pero, por ejemplo, respecto a esta cuestión, tú me dices, es que ir en paralelo de ambos ritmos quizás es difícil. Sí, pero, por ejemplo, alguien que esté planificando compras de material, esto tampoco sería tan difícil. No sé si tenemos almacenes llenos de mascarillas y de EPIs por si acaso, ¿no? Yo sé que se va intentando tener. Y sí que es cierto que están saliendo noticias de diferentes comunidades autónomas que están intentando acumular a ese respecto, ¿no? Pero más allá de las mascarillas y los EPIs, creo que el punto... Era un ejemplo, hay un punto limitante muy fuerte de capacidad de gestión dentro del sistema. El sistema tiene unos déficits de liderazgo bastante importantes que nos han cultivado durante mucho tiempo y que, bueno, en lo que es acumular a base de comprar, en eso yo creo que sí que no nos va a pillar tan desprevenido, desde luego. Ya. Aparte de los problemas que ha habido de mercado negro, de aprovechamiento de la situación, etcétera, etcétera, que todos hemos visto, ¿no? Bueno, pues oye, vamos a trasladaros en los minutos que nos quedan algunas preguntas que nos han hecho los oyentes. Por ejemplo, hablabas de la fagocitación de los sanitarios sobre lo social. Ahora no recuerdo si eras tú, Javier, quien hablabas de este tema. Nos preguntaban qué se hace o qué se podría hacer para evitar esa fagocitación, es decir, poder trabajar en coordinación sin que una cosa se coma la otra, ¿no? Sí, yo... Os quería rapiditas porque nos dé tiempo a las preguntas que ha habido. Sí. Nada, simplemente medidas en dos dimensiones, la de la redistribución y la del reconocimiento. Redistribución, aquellos lugares que se van a integrar tienen que tener un presupuesto blindado. Es decir, no gasto finalista que blinde el gasto específico de servicios sociales, que blinde el gasto de atención primaria, que blinde el gasto de salud pública y si en algún momento se va a variar el presupuesto hacia abajo, que sea a nivel hospitalario. Y por otro lado, de reconocimiento. No se puede hacer nada para alguien y que no sea con alguien. Es decir, no se puede integrar sin que todo lo integrado esté tremendamente representado en todos los órganos de decisión, que no sean solamente integraciones hacia el hospitalario, ¿no? Está claro. Mariona, para ti, ¿cómo se puede ayudar? Perdona. Mariona, no sé si veías la pregunta en el chat, ¿no? Tú misma la habías leído quizá. ¿Cómo se puede ayudar desde la red hospitalaria para profundizar en este nuevo modelo necesario en los hogares de cuidado? Yo pienso que en el colectivo sanitario, y digo esto un poco con la boca pequeña, pero falta, antes de entrar en las residencias, hace falta una reflexión sobre cómo quieren ser tratados los usuarios y qué queremos que sean estas residencias, porque si no, el exceso de intervención para nosotros en las residencias también es un problema. Y yo soy enfermera y trabajo en el colectivo social en este caso, pero los médicos y las enfermeras, desde mi punto de vista, estamos demasiado entrenados para hacer, para decidir, para opinar y para decir lo que necesitan los usuarios. Y pienso que hace falta previamente ese famoso cambio de paradigma, cambio de mirada, que es poner el usuario en el centro y sentir que esta persona mayor tiene que poder escoger muchas más cosas de lo que hacía antes. Pienso que faltaría un poco esto, una reflexión interna previa, pero muy potente. Había también otra pregunta que yo creo que ya es muy específica, no sé si tú tendrás la información para poderla responder, que hace referencia a los cambios de normativa en materia de bioseguridad, biocontención, si realmente vamos a implementar a partir de ahora medidas que también garanticen los accesos limpios de posible contagio, en fin. No sé si se está trabajando. Por lo menos no lo podría, sí, no lo sé, pero el olfato me dice que medidas muy drásticas que se han tenido que llevar a cabo para esta época de la pandemia, pienso que no se van a quedar. Todas estas normas de bioseguridad que preguntan, o biocontención, nosotros lo tenemos en las residencias en estos momentos, pero es fruto del trabajo con Médicos Sin Fronteras en un momento muy concreto. Sí. La normativa arquitectónica que apunta también la Josefina Juscafresa, que lo pregunta, sí. Ojalá se viera modificada y pasáramos de tener residencias, como digo yo, a tener unidades de convivencia, que son pequeños hogares de 15, 17 personas,
diferentes grados de dependencia y que se autogestionan y beben un poco más como quieren, que esto es el valor de todo lo que estamos contando hoy. Pero pienso que muchas normativas no se van a quedar, ¿no? Ya. Javier Segura, me gustaría hacerte una última pregunta a ti. Contigo cerramos porque estamos ya en tiempo. Respecto al tema de las limitaciones de derechos que tú decías al inicio, creo que la gente ha cumplido más por miedo que por imposición, aunque también pues, la imposición y la sanción y la amenaza, pues bueno, siempre es algo que uno va interiorizando, pero es verdad que el miedo a la propia vida y a la propia integridad física aquí ha podido mucho. Pero ahora estamos hablando ya de medidas post-confinamiento relacionadas, por ejemplo, con el control de la ciudadanía, con el pasaporte famoso inmunitario que se ha hablado, el certificado de inmunidad. Hoy me llegaba por chat de estos que te van circulando que se está implementando a través de Google, de los usuarios de Android, una aplicación que te la aplican automáticamente sin que tú lo sepas ni la autorices para controlar la gente que puede ser positiva o no. ¿Vamos a ver instauradas y lo vamos a aceptar como ciudadanos este tipo de medidas? También en aras a ese bien común, a esa autoprotección. ¿O tú crees que ahí la gente se va a revelar un poquito más, una vez ya visto que estamos en otra etapa, en otra pantalla? Yo lo que creo es que, como he intentado decir antes, va a depender, cuando decimos la gente, es como un magma, ¿no? Hay un tipo sí, es muy emocional. No, creo que es importante. O sea, he querido decir antes que la intervención del Estado, a ver si lo consigo decir. Para mí el Estado es un ente que tiene un doble filo, ¿no? Es un doble filo en el sentido de que es un ente que puede ser tiránico, puede inmiscuirse en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, y de hecho siempre tenemos que estar vigilantes, pero también el Estado es actualmente casi el único instrumento equilibrador de las desigualdades sociales. Por eso, en esta última época del desconfinamiento, ¿no? Cuando yo hablaba del ruido de las cacerolas y de las acusaciones de tiranía, han sido los sectores que tienen más resistencias a cumplir normas, ¿no? A pagar sus impuestos, etcétera, ¿no? A cumplir las normas como el resto, los que han sentido más esa intromisión del Estado. Ha habido muchos sectores, sin embargo, populares que han echado de menos el Estado, de que han querido más Estado, ¿no? En ese sentido. Entonces, si pensamos en el Estado como el instrumento para poder cubrir esta brecha tan bestial de la que vamos a salir, es decir, ya la teníamos, pero como antes decían mis compañeros, todas las costuras que antes estaban presentes, tanto en el sistema sanitario, el sociosanitario, la residencia anciana, que estaban ahí, se han visto ahora más evidentes. La cuestión es ¿para qué vamos a utilizar el Estado? O sea, el Estado va a ser un elemento de control social biopolítico, ¿no? Como el gran panóptico en el que tememos siempre y en el que va a utilizar las nuevas tecnologías para la dominación y con el criterio salubrista o simplemente de salud. O bien lo que tenemos que pensar es que necesitamos más Estado en el sentido de para disminuir esa brecha y proteger a los más vulnerables. Yo creo que ahí está la gran discusión. Bueno, una vez más te veo optimista en el sentido de creer en ese Estado justo, equitativo, que a pesar de habernos impuesto ciertas cosas cuando eran necesarias, ahora sabrá recortar esas brechas, ¿no? Porque esta mañana cuando daban las cifras de paro y veíamos pues, que sin contar los ERTES que no se cuentan como paro, ¿qué va a pasar con las cifras de paro cuando estos ERTES quizás se conviertan en ERES? Y si realmente ese Estado protector va a ser un Estado justo y equitativo con esos ciudadanos que tanto han sufrido. Vamos a ver ahora si sabe estar también en el otro lado de la balanza, ¿no? Yo tengo mis reticencias, pero bueno, aquí cada uno es libre de pensar. Bien, creo que tenemos que cerrar. Me han pedido, no sé si alguno de vosotros quiere decir algo muy brevemente, alguno de los tres ponentes para cerrar. Y si no, no sé, Javier, si querías añadir algo o Mariona.
cerraríamos ya el seminario y recordando, primero agradeciendo a todos los que habéis estado ahí participando y escuchándonos. Espero que os haya sido enriquecedor, os haya dado también información de cómo hemos vivido y cómo estamos encarando este futuro. Y luego animo a que participéis del tercer webinar que organizará la cátedra el próximo 16 de junio, también a las 5 de la tarde, sobre nuevas formas de comunicarnos, un poco en la línea de lo que Javier Segura nos decía al inicio, ¿no? Que nos ha enseñado también esta pandemia, nuevas formas de comunicarnos. Si realmente esto lo vamos a aprovechar en positivo, os animo a que participéis en este tercer seminario. Y por nuestra parte nada más, lo dejamos aquí. Os agradecemos muchísimo ese tiempo que nos habéis dedicado y vuestras reflexiones y espero que nos reencontremos en nuevos debates. Un placer y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Adeu, gràcies. Adiós.